Espero que en su casita todos estén atentos porque este pasaje es muy importante para nuestras vidas. Vamos a estudiar Lucas capítulo 4, los versículos del 1 al 12. El Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo vencer las tentaciones. Es importante esto, hermanos queridos. Lo que más me impacta de este pasaje es que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. La naturaleza como hijo de hombre, es decir, que nació de mamá, de María, pero también tiene una naturaleza divina, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es Dios. Pero cuando fue tentado aquí en la tierra, él no usó su poder divino. Lo que vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 12, es cómo el Señor Jesucristo va a enseñar a los siervos, a los hijos de Dios, nos va a enseñar cómo vencer las tentaciones como un ser humano. Así que espero que esté dispuesto porque vamos a empezar este estudio bíblico. Acuérdese, Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 12. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Debemos prepararnos para las pruebas y debemos prepararnos con la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en este estudio bíblico. Aprenderemos de nuestro Señor Jesucristo cómo enfrentó la prueba cuando fue tentado por Satanás mismo. Veremos tres maneras en que podemos ser tentados por Satanás. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si usted lee el contexto, va a encontrar que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan. Hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerda? El Espíritu Santo entró en el Señor Jesucristo, por eso estaba lleno del Espíritu Santo. Y es interesante, hermanos queridos, es muy interesante que después de ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado. Muchos cristianos, luego de convertirnos al Señor, es muy, pero muy seguro que vamos a ser tentados por Satanás enseguida. Esto pasó con el Señor Jesucristo. Él fue lleno del Espíritu Santo y usted también puede estar lleno del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Vamos a ver cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Esto es maravilloso porque aquí están las instrucciones. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, aquí está el mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, hermanita, que me está escuchando en esta noche, todo cristiano tiene la disposición, tiene la oportunidad de llenarse del Espíritu Santo cuando desee. ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu de Dios? Qué precioso, ¿verdad? Si usted entiende la magnitud de estas palabras, que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, lo vamos a anhelar con todo el corazón. Aquí está cómo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo una persona se llena del Espíritu Santo? Pues hablando.
Cuando nosotros hablamos con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro vecino y hablamos de Dios y hablamos de esos salmos que alaban a Dios, hermanos, vamos a llenarnos con himnos y cánticos espirituales. De hecho, el día de hoy, en esta noche, cuando nos dirigió nuestro hermano, nos llenamos del Espíritu Santo. Claro que sí. Lléname, lléname con tu Santo Espíritu, decía el canto. Cantos espirituales que nosotros cantamos y alabamos al Señor en nuestros corazones. No se trata solamente de abrir la boca y entonar ciertas líneas que nosotros leemos. No, se llama un cántico espiritual aquel que nosotros cantamos con nuestro corazón, sintiendo las palabras, teniendo sentimientos para Dios. No solamente así, sino que podemos llenarnos del Espíritu Santo dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Hermanos, a levantarnos. Gracias, Señor, por este lindo día. Gracias por el sonido de las aves. Gracias por esos árboles, esas plantas preciosas. Gracias por ese sol que siempre nos da. Debemos ser agradecidos. Cuando agradecemos al Señor por esas bendiciones físicas que tenemos, cuando agradecemos al Señor porque tenemos una cobija que nos cubre, que tenemos un techo en el cual nosotros estamos seguros, cuando agradecemos al Señor por el trabajo, hermanos, nos llenamos de su Santo Espíritu. Cuando usted le agradece al Señor por su familia, por la iglesia, por los hijos, por los familiares, por tantas bendiciones que nosotros tenemos, por estas reuniones, por la iglesia, pues nos llenamos de su Santo Espíritu. Debemos dar gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos llenos del Santo Espíritu de Dios, vamos a estar como nuestro Señor Jesucristo, listos para poder vencer las tentaciones. Pero si en vez de estar llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de envidia, de rencor, de resentimientos, de iras, de malos pensamientos, hermanos, va a ser imposible vencer las tentaciones. Entonces, usted puede notar el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ser llenos del Espíritu Santo, está a su alcance. Aproveche cuando estamos cantándole al Señor, aproveche cuando alguien está dirigiendo una oración a Dios, aproveche cuando estamos hablando de la palabra de Dios, poniendo atención, porque de esa manera, queridos hermanos, nos llenamos de su Santo Espíritu y podemos decir, soy templo del Santo Espíritu de Dios, porque mora en mi vida, porque mora en mi hogar, en mi familia y en mi congregación. Siempre Él es mi compañero, es mi consolador en momentos difíciles. Le invito en el amor de nuestro Señor Jesucristo a ser llenos de su Santo Espíritu. El Señor fue llevado al desierto para ser tentado. Fue llevado, viene del griego conducir a través de. Es decir, que el Señor Jesucristo fue conducido, atravesó ese desierto, y le cuento algo, todo cristiano tiene que ser conducido a través del desierto. En el desierto es un lugar donde no podemos encontrar fácilmente agua, donde no vamos a encontrar comida, donde vamos a encontrar probablemente una soledad. Y el Señor Jesucristo experimentó todos esos sentimientos y todas esas situaciones en este lugar. En el desierto, nuestro Señor Jesús fue tentado y probado. Así que
Vamos a empezar a leer Lucas capítulo 4, versículo 2. Jesucristo fue tentado. ¿Por cuánto tiempo? Mira, ahí lo dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El número 40 en la Biblia es un número muy importante. ¿Cuánto tiempo pasaron los israelitas en el desierto? Ellos pasaron 40 años. ¿Cuánto tiempo algunos de los profetas estuvieron en el desierto? 40 días. Y aquí el Señor Jesucristo también está 40 días en el desierto. 40 días también es el límite humano. Es decir, que los científicos, las personas que saben acerca de la anatomía y cómo funciona el cuerpo, dicen que una persona puede, sin comida, vivir 40 días. Imagínense. Es decir, que es el límite humano. En ese límite fue que Satanás tentó al Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret, Jesús hombre. La tentación puede entenderse en dos sentidos, queridos hermanos, en dos sentidos. Ser incitado a hacer algo malo y número dos, ser probado. Cualquiera de estas dos cosas puede significar y nosotros, de acuerdo al contexto de cada pasaje, debemos entender qué significa realmente. Probablemente una, probablemente la otra o probablemente las dos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él fue tentado en todo. Eso es una verdad bíblica. El Señor Jesucristo vino a vivir acá en la tierra y vivió en la casa de José. Su padre le enseñó el oficio, él fue carpintero. Probablemente fue un trabajo en el cual causó mucho cansancio muchas veces al Señor Jesucristo. Le conocían como el carpintero también, el carpintero de Nazaret, hijo de José, hijo de María. Por eso, hermanos queridos, nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo puede entendernos a nosotros. Nos va a entender en todo. Él sabe cuándo uno puede tener necesidad. De hecho, cuando un discípulo se acercó al Señor Jesucristo, le dijo, te seguiré, Señor. Pero Jesucristo contestó, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, Jesús en la tierra, Hijo de Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, le dijo, yo no tengo una casa, yo no tengo ni siquiera una cama, ni siquiera dónde acostar mi cabeza, no tengo ni una almohada. Así que el Señor Jesucristo entiende las necesidades humanas. Dice Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él entiende todas nuestras debilidades, entiende el hambre, entiende la sed, entiende el frío, entiende el dolor de perder un ser querido, porque Jesucristo incluso lloró, ¿se acuerda? Cuando perdió amigos. Él siente cómo es ser, hermanos, traicionado. Cómo se siente ser defraudado por la gente. Él siente cada uno de nuestros dolores. El Señor Jesucristo se compadece de todas nuestras debilidades. Usted está sufriendo probablemente hoy. Probablemente esté enfermo. Probablemente esté necesitado. Probablemente tiene problemas. Quiero decirle que tenga confianza en el Señor Jesucristo. Usted tiene a alguien que le entiende completamente a usted. Aunque los demás no se den cuenta, el Señor Jesucristo puede entender
cada uno de nuestros problemas que pasamos aquí en la tierra, porque Él se hizo carne, sino que uno, dice allí el texto, después de la coma, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, no igual a nosotros, sino semejantemente a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía naturaleza divina. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué maravilloso. Es decir, que estamos acudiendo a la persona correcta. Estamos acudiendo a quien nos puede ayudar a vencer cualquier tentación. Así que, si esto es así, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted necesita ayuda. Usted necesita que le den fuerzas. Probablemente la vida está muy difícil. Probablemente hay tentaciones muy grandes en su vida. Le invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche a acercarse ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia. Le invito porque usted tiene esa oportunidad. Usted puede hacerlo. Llegar ante ese trono y adquirir gracia. Y sabe que, aunque sea muy difícil esta vida, va a llegar siempre. Va a llegar siempre. Tenga la confianza que si usted se acerca al Señor, va a llegar el oportuno socorro. Vamos a empezar entonces. Yo les dije al principio 3 maneras en que el ser humano puede ser tentado. Vamos a ver la primera. Jesucristo fue tentado en las necesidades básicas. Dice el texto otra vez, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, y mire esta frase, tuvo hambre. Satanás va a aprovechar las necesidades físicas, las necesidades básicas para tentarnos. Satanás es muy audaz y va a esperar que el cristiano se debilite para entrar en acción. Jesucristo empezó a tener hambre. Y estoy pensando en cada cristiano, en un cristiano de la iglesia, que puede ser fiel al Señor, que puede ser un hermano que predique, que dirija cantos, ser una hermana que lleve personas a la iglesia, que sea animosa, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de hermano. Satanás va a aprovechar cuando hay necesidad económica. Satanás va a aprovechar cuando hay enfermedad. Satanás va a aprovechar cuando estamos más débiles. Satanás es muy sabio y va a usar la debilidad, la necesidad física para tentar al cristiano. Veamos qué pasó. Hermanos, ¿confiamos en Dios cuando nos faltan las cosas básicas? ¿Realmente confiamos en Dios? Dice Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué nos invita a hacer el Señor? El Señor nos invita cuando nosotros tengamos una necesidad muy grande en nuestra vida, necesidad física, ya sea de comida, de bebida o de vestimenta. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues la comida, la bebida y la vestimenta. Todas estas cosas os serán añadidas. A veces se lo interpreta mal este texto bíblico y se piensa otras cosas que el ser humano quiere. No, lo que el Señor está garantizando para todo cristiano
es que siempre va a tener estas necesidades cubiertas: comida, bebida y vestimenta. Y de hecho lo ha demostrado en esta pandemia. Aunque el país ha estado muy mal económicamente, aunque han perdido muchos hermanos los trabajos, siempre ha habido comidita, siempre ha habido vestimenta para todos nosotros. Es decir, hermanos queridos, debemos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo debemos reaccionar ante las tentaciones? Entonces el diablo le dijo: mire lo que hace Satanás. ¡Qué increíble! En medio de la necesidad, del hambre, mire lo que dice Satanás a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención en el versículo 3 es que Satanás puso en duda la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Hermanos, cuando somos atribulados, Satanás va a entrar a ponernos en duda de nuestra propia identidad. Nos va a confundir o tratar de confundir y nos va a decir: ¿en serio tú eres cristiano? ¿En serio tú realmente estás en la iglesia correcta? ¿En serio existe Dios? Satanás siempre quiere hacernos dudar de quiénes realmente somos. Pregúntese usted en esta noche: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? Y creo, hermanos queridos, que usted va a tener una buena respuesta. Pero quiero decirle a usted: usted es un hijo, usted es una hija de Dios, la cual fue amada y amado grandemente, que el Señor Jesucristo vino a morir por usted y por mí. Dios nos ama. Dios nos adoptó como sus propios hijos. Y eso es maravilloso. Pero Satanás quiere hacernos dudar de quiénes somos. Pero hermanos queridos, quiero entender bien este pasaje y quiero mostrarle a usted lo que el Señor Jesucristo hizo. Jesucristo respondió de una manera maravillosa. Él hizo lo que usted y yo podemos hacer. Usted y yo podemos tener confianza como Jesucristo tuvo confianza. Él confió completamente en la palabra de Dios. Jesucristo está venciendo a Satanás como un ser humano. Eso me debe dar a mí ánimo. Eso debe darme a mí confianza en que yo debo usar la palabra de Dios. Yo debo usar esa palabra escrita, que la tenemos a disposición. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aunque este mundo nos puede confundir con tanta tribulación, con cuánta tentación de parte de Satanás, nosotros no debemos enfocarnos en las circunstancias. Porque si solamente veo que me está yendo mal, porque solamente veo soy débil, soy una persona nueva en la iglesia, soy una persona que no es muy fuerte, pues me va a vencer Satanás. Voy a caer en el pecado. Pero si nosotros confiamos en Jesucristo, confiamos en su palabra, nosotros vamos a salir adelante en medio de las tentaciones físicas que vienen a nuestra vida. Jesucristo usa la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios. Y quiero mostrarle, hermanos, lo que sucedió en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. El propósito de Dios cuando permite que nosotros tengamos necesidades. Hay veces que el cristiano
va a tener necesidades físicas. Mire Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Esto le dice Dios a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Israel en el desierto, sufriendo, lo dice allí. ¿Para qué pasó por el desierto? Dice el texto: para afligirte. Es decir, hermanos queridos, si hay una verdad que podemos decirle a un cristiano nuevo, es que todo cristiano tiene que pasar por pruebas. ¿Y qué pasa en la prueba? Uno va a sufrir. El texto bíblico dice para afligirte, pero no solamente para afligirte, sino para probarte. ¿Y por qué Dios quiere probarme? ¿Por qué realmente si yo amo a Dios con todo mi corazón? Para eso mismo, para saber lo que había en tu corazón. Es decir, que Dios va a ver en el cristiano cuánto el cristiano le ama y qué realmente hay en el corazón cuando Él permite que pasemos por pruebas. ¿Y cómo sabemos que el cristiano está pasando las pruebas? ¿Cómo sabemos que un cristiano ama a Dios de todo su corazón? Mire lo que dice el texto: si habías de guardar o no sus mandamientos. Sabemos que amamos a Dios cuando en medio de la prueba, cuando en momentos muy difíciles de nuestra vida, seguimos firmes, seguimos amando a Dios, seguimos guardando sus mandamientos. Ahí realmente sabremos qué clase de hijos somos, qué clase de cristianos somos. Vamos a leer un poquito más. Y te afligió, dice el texto, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Mire lo que hace Dios con nosotros. Nos aflige, permite que entre el sufrimiento a nuestra vida. Incluso puede que el Señor haga que nosotros tengamos hambre, pero rápidamente el Señor nos sustenta. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Es un milagro esto. Es un milagro. Ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué Dios hace ese procedimiento, ese proceso de sufrimiento y ese sustento para nosotros al mismo tiempo? ¿Para qué el Señor hace todas esas cosas en nuestra vida? Para hacerte saber, mira hermanitos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiero hacerle una pregunta en esta noche. Cuando sufrimos, ¿confiamos en el Señor? Cuando sufrimos, ¿confiamos en su palabra? Debemos hacerlo. Hermanos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La respuesta de Jesús fue esta, la de Deuteronomio capítulo 8. Esta fue la contestación que le hizo el Señor Jesucristo a Satanás. Utilizó la escritura para responder a Satanás. Uno puede salir de la necesidad física usando la palabra de Dios, la confianza en Dios. ¿Estamos realmente confiando en su palabra? ¿Lo estamos haciendo? Pues le invito a hacerlo, querido hermanito, hermanita, que me está escuchando en esta noche. Número 2. La segunda tentación que puede venir a nuestra vida. Jesús fue tentado en la mente. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Es interesante cuando dice le llevó. Cuando leamos le llevó, o esta palabra en griego, puede significar dos cosas. Puede significar le llevó en sentido literal o le llevó en sentido figurado. Pero en este caso, en Lucas capítulo 4, versículo 5, tiene el primer significado. Bueno, el significado figurado. Satanás le tentó a Jesús en sus pensamientos. Le mostró. Este le mostró significa mostrar de manera imaginaria. Mire lo que hace Satanás. Satanás en la mente de Jesús le presenta una película en su imaginación. Y me estoy preocupando porque estoy pensando en lo que Satanás puede hacer en mi propia vida. Satanás también podrá tentarnos de la misma forma. Nos puede mostrar de manera imaginaria el pecado. Nos puede tentar de esta manera. Satanás le tentará en su mente, hermanito, hermanita. Estos reinos que vamos a detallar, estos reinos, se refiere a reinos soberanos, los que miró Jesús, los que le mostró Satanás. Y estos reinos soberanos son reinos con poder económico. Qué interesante la forma en que Satanás quiso tentar a Jesús. Piense, hermanos queridos, en un país muy pobre, muy cerquita de nosotros, al ladito de República Dominicana, Haití. Un presidente de Haití robó a la nación 500 millones de dólares. Esto fue real. En un país tan pobre, tan devastado como Haití, un hombre que estuvo en el poder, pudo robar todo ese dinero. Imagínese otra potencia más grande, que sí tiene movimiento económico y sí tiene poder económico. Pues los reinos fueron una tentación que hizo Satanás al Señor Jesucristo. La forma más común en que Satanás quiere tentar a las personas, sean pobres y sean ricas, él le gusta tentar con el poder, con la fama, con la gloria y hermanos queridos, y la gloria de reinos. El hombre es muy tentado por eso y por eso existen muchas guerras y por eso hay muchos conflictos. Satanás al cristiano le mostrará el deleite del pecado rápidamente en su mente. ¿Le ha pasado que alguna vez usted está tranquilo o tranquila y de repente una imagen en la cabeza? Tentados en nuestra imaginación, de repente un pecado en la cabeza. En un instante, Satanás le mostrará a las personas cómo pecar, cómo poder traicionar a su esposa sin que ella se dé cuenta, cómo codiciar a una mujer y tenerla, cómo robar. El procedimiento rápidamente en la cabeza. Satanás quiere tentar a las personas y va a entrar en su mente. ¿Cómo robar? ¿Estás necesitado? Roba. Así, de esta forma, en la mente. Fornica. Traiciona a tu esposa, a tu esposo. Incluso cómo planear un asesinato. Cómo involucrarse en dinero fácil. No importa las consecuencias, hazlo. Es fácil, nadie se dará cuenta. Toma el lado izquierdo, hazlo. Estás
Estás en problemas, pues consume drogas para que se te quite todos esos pensamientos. Emborráchate, mátate y muchas cosas así, hermanos queridos. Satanás va a entrar en nuestra mente y la tentación es tan grave que la tentación está muy fácil para muchas personas. Ahora con el teléfono celular, está usted bajando su Facebook y de repente allí una tentación. La tentación está cerca de nosotros, a un clic, a un clic. Hermanos, Satanás es muy experto en tentar a las personas. Es muy antiguo. Estuvo muchos años antes que usted y yo en la tierra. Satanás y sus diablos y sus ángeles son muy antiguos. Han tentado, para que usted lo entienda, han tentado a su padre, han tentado a su abuelo y a sus antepasados. ¿Y saben en qué cayó su tío? ¿En qué cayó su abuelo? Saben cómo tentar, son buenos para tentar, ese es su trabajo. Él sabe cómo podemos ser tentados en celos contra nuestros propios hermanos, en envidias. Él nos puede tentar y decir, bueno, no hay solución para esto, ve y anda donde el brujo, ve y haz esto y esto otro. Entonces, Satanás aprovecha los momentos para entrar en nuestra mente y ofrecernos cosas, ofrecernos poder, ofrecernos gloria, ofrecernos deleite. La pregunta es, ¿caeremos ante las acechanzas de Satanás? ¿Caeremos ante esas tentaciones de nuestra mente? ¿Cómo reaccionar a la tentación? Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8. Y le dijo el diablo, a ti te daré, mire lo que le dice, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire lo que dice Satanás. Yo tengo poder, yo tengo gloria, a mí me ha sido entregado todo esto. Son los reinos de la tierra, son los reinos de este mundo. Y si yo quiero, te lo doy, le dice al Señor. Y lo que Satanás quiere, hermanos queridos, quiero mostrarle por qué Satanás es Satanás. Qué quiere Satanás? ¿Por qué tanta maldad de Satanás? Podemos entender aquí un poco el pensamiento de Satanás y sus intenciones. ¿Qué quería Satanás con Jesús? Satanás quería ver a Jesucristo arrodillado delante de él, y para él eso era lo mejor. Recuerden que además de Satanás existe espiritualmente ángeles que cayeron, como son los demonios, y los ángeles buenos que adoran a Dios todo el tiempo, que son mensajeros de Dios. Todos ellos mirando qué iba a ser Jesucristo. Jesucristo hombre, aquí en la tierra. Y Satanás solamente quería una cosa, que Jesucristo se postre delante de él. Y mire lo que hace el Señor Jesucristo, hermanitos queridos. Vete de mí, Satanás, otra vez. Y por eso yo le invito a tener la Biblia
como una protección para su casa, como una protección para su vida, como una protección para su familia, para la iglesia. La Biblia es una arma poderosa que el Señor Jesucristo utilizó aquí para vencer las tentaciones. Y dice el texto bíblico: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que gracias al Señor por darnos la palabra escrita. La tenemos todos, está a disposición de todos. Usted tiene las armas adecuadas para poder vencer cualquier tentación que venga a su vida, que venga a su mente en cualquier momento. Cuidado con nuestras prioridades, hermanos queridos. Cuidado con nuestras prioridades. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 15 al 17. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque en este mundo este pecado es muy grave. Este pecado hace que muchas personas nos desenfoquemos de la vida. Es la avaricia, las ganas de gloria, las ganas de poder, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No se trata de eso. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, le había ido muy bien económicamente a este hombre. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, estos fueron los pensamientos: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Es un buen administrador aquí en la tierra. Y dijo él, en sus pensamientos y en sus planes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y está pensando espiritualmente, mire lo que dice el texto. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y mire este plan de este hombre, su jubilación. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, y esto es lo que Dios piensa de la vida. Y eso es lo que Dios piensa de muchos de nosotros. Necio. Hay veces que nosotros estamos muy desenfocados. A veces que solamente estamos pensando aquí en la tierra, hermanos queridos. Y a veces nos portamos necios. Necio es tonto, también se puede traducir. ¿Por qué este hombre es necio? Mire lo que dice allí. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y eso hemos visto en este mundo. Hay gente que trabaja muchísimo y trabaja para personas que nunca conoció en su vida. Es la realidad de la vida, hermanos queridos. Así pasa. Por eso el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Pero, ¿por qué el Señor le dice necio a este hombre? Mire lo que dice al final. Así es el que hace para sí tesoro. Es decir, así es para la persona que se mata trabajando en esta vida para sí mismo. Mire, y no es rico para con Dios. Es decir, que todo ser humano, todo cristiano, debemos buscar una riqueza diferente a la riqueza que encontramos en este mundo. ¿Y cuál es esa riqueza? Es una riqueza para con Dios. Nosotros debemos entender, hermanos queridos, que tenemos a un Dios eterno y que vamos a vivir eternamente. Esa riqueza no está aquí en la tierra. Esa riqueza está en los cielos. Piensa en esto. Piensa en esto. Usted puede construir una casa aquí en la tierra para que vivan sus hijos y probablemente sus nietos y los hijos de sus nietos. Y probablemente ellos vivan allí. Pero es más maravilloso
que no tiene ni siquiera comparación con una casa terrenal, es que usted asegure a su familia en la iglesia de Cristo. Que usted asegure a su propia familia para que ellos vivan en aquellas moradas celestiales maravillosas que el Señor Jesucristo fue a preparar para los que le aman. Esas maravillosas moradas están a disposición de usted, están a disposición de mí. Debemos trabajar en esta tierra, lo tenemos que hacer para salir adelante, es cierto. Y no estoy diciendo que no trabajen, hay que hacerlo, porque el apóstol Pablo dijo, el que no quiere trabajar, que no coma, porque debemos ser responsables con nuestro hogar, con nuestra familia. Lo que estoy diciéndole y lo que dice la palabra de Dios es que nosotros anhelemos esas moradas eternas en el cielo, que anhelemos esas cosas espirituales, que podemos encontrarlas a través de la palabra de Dios y a través de nuestra fe en Jesucristo, que está al alcance de todos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hermanos, en Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. Usted y yo sabemos que somos de Dios, que fuimos comprados a precio de sangre, que estamos en la iglesia, que tenemos la fe en Jesucristo. Pero también sabemos, hermanos, y debemos saber, y de esto debemos saberlo porque de acuerdo a esto nosotros vamos a entender esta vida aquí en la tierra. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás está dominando este mundo. Porque es impresionante cómo Satanás confunde a las personas. Satanás hace entender que un niño en el vientre puede ser matado sin ningún problema. Satanás hace entender que los jóvenes pueden decidir si son hombres o mujeres. Ellos decidan. Esa es la confusión de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Nuestros jóvenes son atacados con ideologías, con pensamientos. Satanás hace que el hombre piense que el pecado es algo normal y que seguir a Dios es algo tonto, que ser ateo es algo científico y que es muy inteligente el que es ateo. Satanás, hermanos queridos, está gobernando este mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo es peligroso, este mundo es dañino. Pero en medio de este mundo dañino, peligroso, debemos entender que somos de Dios. Somos de Dios. Y que aquí no pertenecemos. Usted no cuadra en este mundo por su vida y cómo es. Pues felicitaciones. Qué bueno. Porque yo le digo una cosa, usted no es de este mundo. Usted fue creado para habitar en los cielos con el Señor. Seremos transformados en el día final. Seremos resucitados para vivir eternamente con Dios en los cielos. Número 3. Jesucristo fue tentado en el engaño de la Escritura. Y aquí Satanás, hermanos queridos, va a usar la misma Escritura para tentar a Jesús. Dice el texto bíblico, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, otra vez atacando su identidad, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Por qué? Satanás está utilizando la escritura. Por eso hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas. Satanás es hábil en torcer las escrituras. Está utilizando un famoso salmo y está diciendo esto, Satanás, torciendo la escritura. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces
con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, mire, hermanos queridos, Satanás dice, lánzate, porque hay este texto bíblico. Y Jesucristo, mire cómo responde a Satanás. Y le dijo Jesús, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo dijo una verdad acerca de la Escritura. No se puede tentar a Dios. No se puede tentar. Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Es una verdad bíblica. Eso le dijo el Señor Jesús, aunque era Jesús hombre, le reveló su naturaleza. No vas a poder, Satanás, tentar a Dios. Es imposible, Satanás. Tenga mucho cuidado, hermanito, porque Satanás quiere cambiar lo que dice realmente la Escritura. Hoy en día hay muchas religiones que han torcido las Escrituras. Satanás usará la mismísima Escritura para engañar a las personas. Hay muchos falsos evangelios club, que ofrecen instalaciones, que ofrecen piscina, que ofrecen curso para superación, etcétera, etcétera, como si fuera el evangelio un club. Hay evangelios de los milagros, que ofrecen un milagro para ser salvo. Evangelios de la prosperidad, donde a uno le ofrecen que un negocio, si tú diezmas tal cantidad, Dios te va a dar 10 veces más, como si Dios hiciera negocios con el ser humano. Evangelios falsos se predican hoy en día. Satanás va a aprovechar nuestra debilidad para tentarnos con la misma Escritura. Por eso es importante el conocimiento. Por eso debemos estudiar la Biblia siempre. Especialmente, hermanos queridos, cuando somos tentados. Debemos consultar a Dios. ¿Qué debo hacer? El Salmo 91, que utilizó Satanás en el versículo que lo leímos, hermanos, dice completamente lo contrario. Es un aliciente para el cristiano, y de hecho en esta pandemia creo que es obligatorio leer el Salmo 91. Satanás utilizó un texto fuera de contexto, y si nosotros realmente leemos el Salmo 91, nos va a dar mucha fuerza, mucho ánimo para seguir adelante. Así que le pido que lo lea en su casa. Sí, querido hermanito, podemos salir adelante en medio de estas tentaciones con la Escritura. Y mire, Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, es decir, Jesucristo fue tentado por Satanás, pero Satanás no pudo. ¿Qué hizo el diablo? Se apartó de él. Bueno, no dice eso. Se apartó de él por un tiempo. Eso significa que Satanás siempre va a querer tentar al cristiano. Siempre va a querer tentar al cristiano. A veces nos agarra en un momento muy difícil de nuestra vida, pero apenas nos recuperamos, él otra vez, o los diablos que hay por allí, los demonios que hay en esta tierra, van otra vez a tentarnos a nosotros. Así que, hermanos queridos, vamos a hacer un repaso rapidito. 3 formas en que Satanás puede tentarnos. Jesús fue tentado en las necesidades básicas, y usted también puede ser tentado. Jesús fue tentado en la mente, y nosotros también podemos ser tentados en la mente. Jesús fue tentado en el engaño de la Escritura, y nosotros podemos también ser engañados. Si nosotros estamos descuidados, podemos ser engañados por la Escritura. Entonces, hermanos queridos, debemos estar preparados. Debemos prepararnos, estar llenos del Espíritu Santo,
como lo vimos en el libro de Efesios. Debemos estar preparados con la palabra de Dios y ser obedientes a las Escrituras. Debemos estar siempre listos para salir victoriosos de la tentación. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Que Dios les bendiga, hermanitos, y sigamos firmes en esta vida, luchando contra las acechanzas, que muy pronto estaremos en los cielos, gozando de esas bendiciones celestiales, alabando a Dios todo el tiempo, iluminados de su presencia y su gloria para siempre. Que Dios les bendiga.